Saludos cordiales, mi nombre es Karen Tamara Torres Medina, pertenezco al paralelo práctico 120 de electricidad básica. A continuación se realiza la práctica número 2 con el tema Análisis de circuitos en corriente directa y mediciones de voltajes y corrientes. En nuestra práctica número 2 nos presentan un circuito, en donde nos pide que simulemos el circuito de la figura que se nos muestra en MATLAB. Podemos observar que tiene 5 resistencias. Además, nos pide que coloquemos una fuente de 15 voltios entre los terminales de A0 y obtener las siguientes condiciones utilizando el medidor de voltaje, para encontrar los voltajes entre los puntos mencionados, y también las corrientes, tanto A, B y C. Y por último, realizar los cálculos pertinentes para corroborar las simulaciones. No se había utilizado previamente el programa de MATLAB, por lo que seremos muy detallados en esta presentación. Ejecutamos el comando de Simulink, se nos mostrará una nueva ventana, en donde escogeremos el modelo en blanco. Se nos abrirá una nueva ventana. Escogemos librería y luego nos dirigimos a Simscape, Foundation Library, Electrical Elements, en donde escogeremos nuestro resistor. Escribimos el valor de la resistencia. Como tenemos 5 resistencias, los correspondientes valores serán de 270, de 220, de 120, otra de 220 y de 15. Como lo había dicho previamente, y somos nuevos utilizando MATLAB, los elementos que nosotros querramos añadir simplemente los tenemos que arrastrar hasta nuestra ventana vacía. Para agregar otros elementos, nos dirigimos a Simscape, Foundation Library, Electrical Source y encontraremos para agregar el voltaje de corriente directa y también el terminal de tierra. De igual forma, si queremos cambiar la dirección de estas resistencias, simplemente seleccionamos el elemento que queremos cambiar su dirección y aplastamos Control más R. Con esto se pondrá vertical u horizontal. Con lo que respecta a las uniones, simplemente tenemos que tocar el punto, sea negativo o positivo, hasta el otro punto que queramos unir. Nos dirigimos a sensores eléctricos y añadimos nuestro sensor de corriente y el sensor de voltaje. Además, para que nuestro circuito en MATLAB se ejecute, debemos agregar 2 utilidades: Solver Configuration y además el convertidor de Simulink. Y el último recurso necesario es Display, donde nos dirigimos a la ventana de Simulink y elegimos la pestaña de Sinks y encontraremos que será la pantalla por donde se nos muestra el valor, sea tanto de corriente o de voltaje. Unimos nuestros terminales del voltaje a nuestro circuito en el punto 0 hasta A. Asegurémonos de poner los respectivos valores en cada resistencia y voltaje. Como pueden observar, si por alguna razón se olvidaron de configurarlo correctamente, simplemente se tiene que dar doble clic sobre el elemento a configurar. Y continuamos dándole forma para que se parezca al circuito planteado. Ejecutamos nuestro archivo y obtendremos un voltaje de 15, debido a que se encuentra en paralelo con nuestra fuente. Ahora unimos nuestro voltímetro con los terminales de B0 y ejecutamos el programa. Por la misma razón previamente nombrada, es que el voltaje de B0 también nos da de 15 voltios.
Ahora unimos nuestro multímetro con el terminal de 0 a C y obtenemos un voltaje de 8,317 voltios. Encontramos nuestro voltaje de A a B. Pero este resulta ser de 0 debido a que no se encuentra ninguna resistencia en este. Y unir nuestro punto de B a C nos da un voltaje de 6,683 voltios. En donde en los puntos de A a C tendrá este mismo voltaje debido a que la resistencia de A a B fue 0. Ahora procedemos a encontrar las respectivas corrientes del circuito. Tomamos nuestro amperímetro y unimos las correspondientes salidas. Pero este ya no se lo ubica en paralelo, sino que se lo conecta en serie, debido a que las corrientes en series son iguales. Nuestra corriente A toma un valor de 0.2057 amperios. Por otro lado, la corriente B toma un valor de 0.06818 amperios. Y por último, la corriente C toma un valor de menos 0.02475 amperios, es decir, la corriente circula para el lado contrario. Ahora procedemos a realizar los respectivos cálculos teóricos que validan los resultados simulados. Entonces, retornamos al problema y tenemos nuestro circuito completo en donde lo resolveremos por mallas y por leyes de voltaje de Kirchhoff. Definimos nuestra primer corriente en la primera malla, corriente 2 en la segunda, corriente 3 en la tercera y la corriente 4 en la cuarta malla. Estas corrientes solo son representativas. Procedemos a realizar el respectivo planteamiento de las ecuaciones. Por lo tanto, en nuestra primera malla tenemos un voltaje de 15 y una resistencia de 220 con corriente I1, a la que contrariamente se le resta la corriente I2 que circula por este resistor. En la segunda malla, por ejemplo, no tenemos voltaje, por eso es 0. Y las resistencias que tenemos, ambas son de 220, por lo tanto es 440 circulando con una corriente 2. Y se le resta las corrientes contrarias que circulan por estos mismos resistores. Es decir, menos 220 de la corriente 1 y menos 220 de la corriente 3. Así sucesivamente se irá planteando las ecuaciones de estas mallas. Procedemos a realizar este sistema por Gauss-Jordan, en donde encontramos los valores de las corrientes representativas de I1, I2, I3 y 4, con el valor de I1 de 0,206 amperios, de I2 con 0,137 amperios, de I3 con 0,069 amperios y por último I4 con 0,025 amperios. Ahora sí, con nuestras corrientes representativas encontraremos el valor que nos pide el problema, de la corriente A, B y C. Entonces, nuestra corriente 1 va a ser igual a la corriente A porque circulan en el mismo sentido. Nuestra corriente B va a ser igual a la corriente 2 menos 3, debido a que estas son contrarias y ambas pasan por el mismo punto.
Y nuestra corriente C, que va a ser igual a menos la corriente I4 debido a que circulan en diferentes direcciones. Por ejemplo, lo podemos notar aquí, que nuestra corriente 4 circula hacia la derecha, mientras que la corriente C va hacia la izquierda. Y al final encontramos los voltajes en cada uno de los puntos. Para esto, aplicamos ley de Ohm. El voltaje que circula de A al punto 0 es la corriente 1 menos la corriente 2 por la resistencia de esta rama, que es de 220, lo que nos da un voltaje de 15,18 voltios. Mientras que en el punto A al B va a ser igual a 0 voltios, debido a que no hay ninguna resistencia. Lo que respecta a nuestro voltaje de B a C, es la resta de la corriente de I3 menos I4 por 150, que es la resistencia de esta rama. Y así sucesivamente con cada uno de nuestros valores. Por lo tanto, el voltaje de B0 es igual a 14,96 voltios, el voltaje de AC y el voltaje de BC es igual a 660 voltios debido a que no se encuentra resistencia en este parámetro. Y es como si fuera el mismo voltaje en ambas. Y por último, el voltaje B0, que es igual a 8,28 voltios, porque solo circula la corriente I3 por esta y la de 120. Verificamos nuestros datos con las simulaciones previamente realizadas. Es decir, las simulaciones y los cálculos se han realizado con éxito. Hasta la próxima.